Pasamos ahora a la segunda de las intervenciones. Corresponde el turno al presidente del Banco Central, Alberto Graña. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente. Vamos a tratar de apretar un poquito el acelerador, pues ya veo que me miran con cara un poco severa acá a mi derecha. Así que bueno, espero lograr un equilibrio entre la velocidad de la presentación y la claridad de la exposición. Aclaro a propósito del gesto severo. No, simplemente hay un cronograma establecido pensando también en el público, ¿no? Para no extender demasiado esta actividad en la que queremos que haya un segmento de preguntas y respuestas. Definitivamente. Bien. La presentación tiene esta agenda, un entorno internacional desafiante como primer punto. La razón por la cual vamos a dedicarle unas cuantas diapositivas al entorno internacional es porque Uruguay es una economía pequeña y abierta, con libre movilidad de capitales, bimonetaria, en fin, una serie de características que hacen absolutamente imprescindible contextualizar el entorno macroeconómico y financiero global y regional en el cual nos desempeñamos y nos desenvolvemos, como decíamos, como pequeña economía y abierta, y en particular desde la perspectiva del Banco Central, las respuestas de política monetario-cambiaria que ese entorno regional, global, regional y doméstico ha causado de parte nuestra. ¿Qué reacción, qué respuestas de política monetario-cambiaria? Luego vamos a hacer algunos comentarios sobre la dinámica inflacionaria reciente, brevemente también acerca de la estabilidad financiera y, finalmente, desafíos pendientes. Bien, entonces, comenzando con el entorno internacional desafiante, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, como todos sabemos, ha provocado una disminución persistente de las expectativas de crecimiento mundial. A esto se suma una situación regional muy compleja, cuyo máximo exponente en materia de la severidad de su crisis es nuestro vecino Argentina. Ese entorno global, pautado por elevada incertidumbre, resurgimiento del proteccionismo y escalamiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, esperemos que esto no escale más y en lo posible comience a desescalar. Pero si ustedes miran estas gráficas, lo que ha provocado este clima de resurgimiento del proteccionismo y la guerra comercial entre Estados Unidos y China es una continua revisión a la baja por parte de diferentes organizaciones multilaterales y analistas. Acá ponemos las proyecciones del Fondo Monetario en diferentes momentos, julio de 2018 hasta octubre de 2019, y como vemos, ha habido proyecciones a la baja tanto para economías emergentes avanzadas como para la economía global. Ese deterioro de las expectativas globales, la elevada incertidumbre, ha generado un marcado descenso, como vemos en la gráfica, en la producción industrial y en los volúmenes transados en el comercio internacional. Ustedes fíjense, a partir de comienzos de 2018, la notable caída de la producción industrial, los volúmenes de comercio internacional y el índice de gerentes de compra de manufacturas. Realmente eso muestra con mucha elocuencia, en particular el comercio, pero claramente estamos ante un círculo vicioso aquí, donde se genera incertidumbre, se aumenta el proteccionismo, caen las inversiones, como vamos a ver ahora después, y eso es letal para el comercio internacional y para la producción industrial. Como vemos acá en esta gráfica, particularmente me quiero detener en la gráfica de la derecha, fíjense en Estados Unidos la caída desde el último tramo de 2018 de la inversión bruta fija. Eso está en línea con lo que vimos en la gráfica anterior, es el reflejo de una situación de elevada incertidumbre en el contexto que mencionábamos de tendencias proteccionistas y guerra comercial, donde claramente se postergan las decisiones de inversión, que es lo que ha venido pasando en todos los demás países. Cuando ven afectadas las cadenas de valor, las cadenas de proveedores y los empresarios ya no saben el próximo arancel a dónde va a pegar,
a qué producto, a qué servicio y en qué región del mundo, definitivamente el approach generalizado es, bueno, vamos a esperar que aclare un poquito esto y postergamos las decisiones de inversiones con las consecuencias que eso tiene para el crecimiento económico. Esta gráfica es bastante elocuente, ¿no? Los continuos anuncios sobre la guerra comercial, particularmente el intenso uso de tweets a escala reproducidos por todos los medios de comunicación y diferentes canales, obviamente generan en los inversores, esto es más de lo mismo, un clima de ansiedad, de zozobra, de incertidumbre, de nerviosismo. Y si ustedes miran, en este caso es la gráfica, la evolución del dólar frente a una canasta de monedas representativa del comercio exterior de Estados Unidos en todo el 2019, ven cómo se ha comportado el dólar frente a diferentes monedas en función, en muchos casos, de anuncios vinculados a la evolución de la guerra comercial. A tal punto, este tema de la guerra comercial, en particular los tweets, se ha transformado en un problema en cuanto a generar volatilidad e incertidumbre que JP Morgan, el banco que mencionaba el ministro de Economía, elaboró un índice que se llama Volfefe. Sería muy largo explicar por qué le pusieron Volfefe, pero se llama así, después pueden googlearlo, con B corta. Es muy interesante toda esa historia, pero que mide la correlación entre la volatilidad en distintos mercados y los tweets. Yo se los recomiendo realmente porque JP Morgan es un banco obviamente sumamente respetado y muy profesional, y bueno, lograron crear un índice que a esta altura en muchas mesas de cambio y equipos de analistas es seguido. El mismo efecto de volatilidad que veíamos en la cotización del dólar frente a otras monedas, la vemos también en esta gráfica que es el índice VIX, que básicamente mide la volatilidad en los mercados accionarios del mundo. Vemos también cómo los diferentes episodios vinculados a la guerra comercial han impactado generando eventos de extrema volatilidad por momentos. Si pasamos ahora a la región, que tampoco ha estado muy tranquila, que digamos, y Argentina en particular, bueno, ya todos sabemos, esta gráfica la podemos pasar muy rápido y sin más comentarios. ¿Qué pasó después de las elecciones primarias? La gráfica es muy elocuente y bueno, los desenlaces más recientes, cepo cambiario, reestructura de la deuda pública y finalmente las elecciones. Creo que estamos todos suficientemente informados sobre Argentina como para detenernos aquí. Vamos a Brasil, que ha tenido tasas de crecimiento extremadamente bajas para los promedios históricos de esta economía del país vecino. Y acá nos queríamos focalizar en cómo también la volatilidad se ha trasladado al mercado cambiario brasilero, y obviamente esto es relevante, como vamos a ver ahora enseguida, desde lo que ocurre acá en el mercado de cambios domésticos. Pero fíjense en particular en octubre de este año, cuando se subastan las concesiones petroleras y, bueno, resultaron un fracaso estrepitoso, según las palabras del propio ministro de Economía de Brasil, alterando completamente el flujo esperado de divisas al mercado de Brasil. Se esperaba una inversión de 5.000 millones de dólares que no se concretó porque los yacimientos los terminó comprando Petrobras y, decía el ministro de Economía, tanta ingeniería, tanto marketing para comprarlo nosotros mismos los brasileños. Pero en todo caso, el efecto que tuvo en el mercado de cambios brasilero obviamente fue muy negativo. Como ven, una suba fuerte del dólar frente al real y consiguiente intervención en todos los mercados de futuros y al contado del Banco Central de Brasil. Entonces, ya sabemos que Argentina está complicada, Brasil tiene lo suyo y la región también. En el caso concreto es Chile lo que estamos mostrando, cómo fuera del radar de todo el mundo se producen los estallidos sociales que llevan también ahí elevados episodios de volatilidad en los mercados accionarios y particularmente el de cambios, provocando una intervención completamente inédita del Banco Central de Chile con venta de miles de millones de dólares, un Banco Central que ha hecho un culto de la libre flotación del tipo de cambio, con lo cual esa intervención en el mercado de cambios y su fundamento muestran con toda elocuencia la seriedad
de la crisis provocada por los estallidos sociales y sus repercusiones políticas, económicas y sociales. Bien, entonces, retomando algo que señalaba el ministro, en medio de todo este lío, ¿cómo nos va? Una de las medidas que existe es el riesgo, la prima por riesgo país o por riesgo soberano, y acá estamos solo comparando con países que son grado inversor en América Latina. Y como vemos, claramente Uruguay está en niveles similares, en un entorno a los que por debajo de Colombia y un poco por arriba de Perú y de Chile. Dicho sea de paso, a posteriori de los episodios estos en Chile, la prima por riesgo país ahí tuvo subas importantes. Y esto es bueno detenerse un segundito en esto, porque realmente lo que muestra es que en medio de toda esta turbulencia global y regional, que incluye a nuestros dos vecinos directos, que son tan importantes, uno por el lado del turismo y el otro por el lado del comercio de bienes, bueno, las fortalezas que tiene Uruguay, que fueron comentadas por el ministro, permiten mostrar una prima por riesgo soberano que sí, hasta acá no hay, como todos se imaginan y saben, ninguna cuestión subjetiva o juicios de valor. Esto es el juicio del mercado, puro y duro. Esto es el spread que pagan los bonos uruguayos sobre bonos del Tesoro de Estados Unidos. Bien, vamos a lo que mencionamos al inicio. Todo este entorno, ¿qué reacciones de política monetario-cambiaria han tenido acá en Uruguay, particularmente de parte del Banco Central? Esto ya lo hemos comentado en más de una oportunidad en eventos de este tipo. El mercado cambiario uruguayo tiene muchas particularidades, y Uruguay tiene particularidades, es una economía bimonetaria, pero además el mercado de cambios tiene un jugador sumamente importante, que son los inversores institucionales, que son a su vez los fondos de pensión. Con un fondo de ahorro provisional en el entorno de los 15.000 millones de dólares, ustedes se podrán imaginar que cuando hay cambio de posición de moneda en los portafolios de los fondos de pensión, produce realmente impactos sumamente relevantes en el mercado de cambios, que deben ser debidamente administrados y manejados por el Banco Central a fin de evitar algo que definitivamente no le hace bien a ninguna economía. Ya lo vimos en transparencias anteriores, que es la volatilidad de la incertidumbre, y vaya si saltos bruscos en el tipo de cambio en este país traen a mucha gente muy malos recuerdos, generan incertidumbre, temor, contraen el consumo, como ya hemos visto vez tras vez en las mediciones de la Cátedra Sura de la Universidad Católica. Cada vez que hay saltos bruscos del tipo de cambio, cae la confianza del consumidor, su optimismo, sus perspectivas, etcétera, etcétera. Así que nada nuevo bajo el sol. Lo que sí es relevante mencionar es ponerle un poquito de números a esto. Ustedes fíjense que el tope para la posición en moneda extranjera son, en términos de miles de millones de dólares, 4.300 aproximadamente. Y a lo largo de este año, estamos acá hablando del 2019, fíjense cómo los fondos de pensión fueron incrementando en la línea verde su posición en moneda extranjera. Y estamos hablando de sumas cuantiosas, ¿verdad? Entonces, es bueno contextualizar las reacciones de política monetario-cambiaria en el entorno global, regional y las particularidades del mercado de cambios doméstico. Esto que mencionábamos, el rol de los fondos de pensión particularmente, provocó en este año, a partir de mayo particularmente, intervenciones del Banco Central, como vemos ahí, en distintas modalidades, ventas al contado, diferentes operaciones financieras como recompra de letras a los propios fondos de pensión a cambio de dólares, etcétera. Pero en todo caso lo que podemos ver ahí es una evolución del tipo de cambio, lo vamos a volver a ver, que ha sido de tendencia depreciatoria, siguiendo lo que pasa con otras monedas, como enseguida también vamos a ver, pero de una manera ordenada, evitando volatilidades excesivas y saltos bruscos. Estas intervenciones, entonces, como se dice ahí, nos permitieron procesar este ajuste del tipo de cambio. Ustedes fíjense, comparado con el resto de la región en el marco de volatilidad de otras monedas, ahí tenemos
el real brasilero, el peso chileno, el peso colombiano, el peruano, nuestra moneda y la de Argentina. Y ustedes fíjense, si ven la gráfica de la evolución, particularmente a partir de mediados de este año, de nuestra moneda, se deprecia y se deprecia bastante. Y ya me adelanto a decir, nosotros, en función de los datos de la cuenta corriente y de las exportaciones, seguimos buscando dónde está algo que se ha mencionado reiteradamente, quizás motivado por el fragor de la campaña electoral, que es el atraso cambiario. Nos cuesta, viendo esta evolución del tipo de cambio en Uruguay, hablar de que, y el saldo de cuenta corriente y la evolución de las exportaciones, de que acá hay un problema de atraso cambiario, que dicho sea de paso, desde el punto de vista técnico, un concepto así no existe, pero sí nos gusta hablar del tipo de cambio real, que es el tipo de cambio tomando en cuenta la inflación, y en los últimos 2 años el tipo de cambio real de Uruguay ha mostrado una evolución en términos de competitividad del sector externo mejor que la de prácticamente todos los países, exceptuando Argentina, que obviamente está fuera de concurso por las malas razones. Es imposible pretender ningún enfoque de política económica, monetario-cambiaria que pretenda acompañar el ritmo depreciatorio argentino, un país que está en medio de una grave crisis, por lo tanto su moneda está en una grave crisis, con una tasa de interés que llegó a estar al 70%, la tasa del Banco Central de Argentina. No lograron frenar la fuga de capitales y la crisis cambiaria, y finalmente, bueno, se instrumentó el cepo. Pero de vuelta, si uno observa la evolución del peso ahí, sigue una tendencia depreciatoria, pero sin saltos bruscos, y ese era el objetivo del enfoque monetario cambiario. Nunca el Banco Central se sentó arriba del tipo de cambio por ningún objetivo, y ya vamos a volver a eso. Porque si uno se pone un poco malo con el machaque y la sanata del atraso cambiario, uno diría, bueno, vamos entonces a mostrar que la inflación está en 4%, nos sentábamos arriba del tipo de cambio. Total, si se consagra ese discurso, nunca lo hicimos, está a la vista, obviamente, que nosotros hemos dejado flotar el tipo de cambio, obviamente administrando adecuadamente la suba. Esta gráfica lo que muestra es la evolución del peso uruguayo dólar con respecto a otras muy relevantes para nosotros desde el punto de vista de que son países directamente competidores: Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda. Bueno, esto exime de mayores comentarios también, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que va del 2019, que está culminando. 16,92% la depreciación del peso uruguayo, 2,53 el dólar australiano, 2,18 el rand sudafricano, 1,99 el dólar neozelandés. Y por más que esos países tienen la inflación más baja que Uruguay, esta diferencial de depreciación en las monedas claramente ha significado en términos de tipo de cambio real una mejora de competitividad para Uruguay. Bien. Ahora nos vamos un poquito a un horizonte más largo, los últimos 10 años, que abarcan todo el periodo en que Estados Unidos implementó estímulos monetarios inmediatamente después de la crisis que casi hace entrar al mundo en una depresión global en el fines del 2008-2009. Todos recordamos las políticas de estímulo cuantitativo y los flujos de capital cuantiosos que vinieron a los mercados emergentes, América Latina y entre otros Uruguay. Y ustedes fíjense hasta aproximadamente el 2015, en la línea gris, el crecimiento de los activos de reserva del Banco Central del Uruguay. Ahora, ese crecimiento de los activos de reserva no cayó del cielo. No fue una donación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ese crecimiento de las reservas internacionales, esa acumulación de reservas, es el fruto de intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios para evitar que el peso se apreciara indebidamente frente al dólar. ¿Por qué? Porque en el marco de esos estímulos monetarios de Estados Unidos nos parecía totalmente inadecuado que por decisiones de portafolio de los agentes económicos, no residentes o residentes, el dólar cayera en su valor o el precio se apreciara, poniendo en peligro o dañando el sector externo de nuestra economía y la competitividad, por lo tanto, el sector real, el crecimiento y el empleo. Entonces, esa acumulación de reservas es el fruto también ahí
como señalábamos en este último año que hemos intervenido con un mix monetario cambiario, en este periodo también fue una actitud una estrategia que el Banco Central implementó, de la cual estamos absolutamente convencidos que fue la correcta. Después vemos también entonces en esta gráfica cómo los activos de reserva netas, para decirlo de alguna manera, han evolucionado a lo largo de este periodo, o sea, dejando los pasivos en moneda extranjera, y así como también ha caído el stock de letras de regulación monetaria. Sobre este punto vamos acá. En esa gráfica que vemos ahí, que le llamamos la gráfica Concord o la gráfica espejo, la gráfica de la izquierda, lo que muestra es la relación que hay entre nuestras compras de divisas y emisión de letras de regulación monetaria, o ventas de divisas y caída del stock de letras de regulación monetaria. O sea, durante el periodo en el cual el banco ha comprado divisas para evitar la apreciación del peso frente al dólar, esa inyección de pesos la hemos tenido que esterilizar con letras de regulación monetaria. La reversa vale: cuando vendemos dólares, obviamente no es necesario esterilizar, y al contrario, lo que se hace es esterilizar pesos y baja el stock de letras de regulación monetaria. Todo esto, como se dice en economía que no hay almuerzos gratis, obviamente ha tenido repercusiones en el resultado del Banco Central. La emisión de letras de regulación monetaria por momentos, que ha sido muy importante, esterilizando los pesos inyectados por las compras de dólares, ha provocado un déficit parafiscal importante, que felizmente últimamente se va reduciendo rápidamente, sobre todo en lo que va de este año, pero no han habido almuerzos gratis. Esto implicó, esta defensa de la competitividad de Uruguay, un resultado parafiscal negativo, que también quizás a veces en el fragor de la discusión nunca se tuvo debidamente en cuenta que del 4,8% del déficit fiscal consolidado, casi un 1 ha sido el del Banco Central debido a esto, a la esterilización de pesos que inyectábamos comprando dólares, evitando una apreciación indebida del peso. Y vaya si valió la pena, no solo por haber evitado la apreciación del peso en el periodo que va del 2009 al 2015 principalmente, sino por lo que vamos a ver ahora después. Estamos acá en dinámica inflacionaria ahora. Y acá tenemos un tema muy interesante que nos va a llevar a que la política monetaria tenga un sesgo contractivo y vegetariano. Porque lo que estamos viendo acá es que si no incluimos las carnes en el IPC, obviamente eso no se puede hacer, Uruguay es Uruguay, no es otros países que han hecho con las estadísticas y los índices de precio al consumo cualquier cosa, estaría dentro del rango meta, pero claro, pesa, somos carnívoros, por eso digo, hay que ir a lo vegetariano, y entonces el IPC está mostrando un 8,40%, pero es importante y parece relevante comentar este tipo de cosas, porque uno no puede bajar el precio de la carne con política monetaria contractiva. Esto es un shock provocado por la fiebre porcina en China, que provocó un aumento de la demanda por todo tipo de carne en el mundo. Bueno, nos tocó a nosotros también. China es un mercado importante para Uruguay. Bueno, ahí tienen la gráfica del precio de evolución de la carne, y en la de la derecha, carnes y pescados, transables de exclusión en su conjunto, 11,62, bienes transables, y sin la carne, 6,70%. O sea, hemos podido además absorber una depreciación del tipo de cambio. Ese es el bottom line de esta diapositiva. Hemos podido observar por ahora, no hay que entusiasmarse con esto, ni confiarse, ni bajar la guardia, una depreciación muy importante del peso, sin que hasta ahora, esto lo conversábamos de hecho ayer en una reunión con el equipo económico que va a subir en marzo, en una de estas reuniones de transición que señalaba el ministro. Ojo con, entre otros varios temas, intercambiamos varias visiones, opiniones, información, etcétera, pero ojo con el traspaso a precios de la inflación, de la depreciación del peso. Por ahora hemos podido lidiar con este proceso, atravesar este proceso sin repercusiones relevantes en pasaje a precios de la suba del tipo de cambio.
Rápidamente, el instrumento de política monetaria. Esta es la evolución del instrumento del agregado monetario en los medios de pago, que básicamente desde que se cambió de instrumento de tasa de interés a agregado monetario ha tenido esta evolución. En gris el rango indicativo que el Banco Central fija cada trimestre en ocasión de la celebración del Comité de Política Monetaria, y después la variación efectiva promedio trimestral. Acá es importante, para los que no están familiarizados, dejar claro rápidamente una cosa. El rango de crecimiento de los medios de pago es una referencia indicativa. ¿Por qué es indicativa? Porque tiene que ver la evolución de los medios de pago con un montón de decisiones que tiene que ver con la gestión de liquidez, con el resultado fiscal, con la demanda de dinero de distintos tipos de agentes económicos, que no está bajo control del Banco Central, y lo que nosotros acá presentamos en cada copón o decidimos en cada copón es una referencia indicativa de la oferta de dinero. Ahora, oferta y demanda tienen que ver algo uno con otro, por lo tanto, si hay variaciones en la demanda de dinero no anticipadas, puede ocurrir que, más allá de que la tendencia del agregado monetario es muy similar al rango indicativo, no esté exactamente adentro del rango indicativo, y es algo que es totalmente normal y lógico, dado, como decimos, las características de la demanda de dinero. Ahora, hay algo mucho más observable que es trimestral, con la publicación de datos de la evolución de los medios de pago, que son las tasas de interés que se ven todos los días en el mercado secundario. Y en esta gráfica vemos la evolución de 2016 hasta la fecha prácticamente, y lo que vemos es, en los meses recientes, desde agosto a esta parte, una suba de tasas de interés a lo largo de toda la curva de rendimientos, en plazos que van de 30 días hasta los 2 años, como se puede ver ahí. Y este es un tema relevante porque uno lee declaraciones muy recientes acerca de ¿qué instrumento se usa para la política monetaria? Si los agregados monetarios u otro, o se debería usar. Cualquiera sea el instrumento que se use para la política monetaria, sea el agregado monetario, que es el que usa el Banco Central, u otro. Al final del día, lo que transmite al resto de la economía, a las variables relevantes para la política monetaria, consumo, ahorro, inversiones, son las tasas de interés de todo este espectro de plazos. Todo este espectro de plazos. Y todo este espectro de plazos se ve influido por el manejo de agregados monetarios o por el manejo de otros instrumentos. Pero el punto acá es, como hemos comentado muchas veces, ¿quieren saber dónde está parada la política monetaria y ver algo más además de la evolución de la oferta de dinero? Miren las tasas de interés. Y lo que muestran estas tasas de interés claramente, si ustedes ven al final están los numeritos, 11,1 a 2 años, 10,7 a 1 año, 9,7 a 180 días. Es una instancia de política monetaria contractiva, tasas reales positivas, pero teniendo en cuenta que la economía se había estado, felizmente los últimos datos de cuentas nacionales son auspiciosos, y para el año que viene con las inversiones en curso ni qué hablar, pero la economía se había desacelerado y nosotros tenemos que lidiar con la inflación, pero teníamos que lidiar con la inflación, pero no hacer un apretón monetario que agudizara el enlentecimiento de la economía. Creemos sinceramente que estas tasas muestran una instancia de política monetaria moderadamente contractiva. Bueno, yo sé que me van a matar acá, yo ya no lo miro, Emiliano, porque ya no. El sistema financiero goza de muy buena salud, como vemos en estos indicadores de solvencia, de riesgo de tipo de cambio implícito en el eje izquierdo, se puede observar, y de los niveles bajos de morosidad, y por supuesto en los niveles de liquidez de los que goza el sistema financiero. Acá tenemos no la única, pero una de las razones por las cuales Uruguay tiene el grado inversor, que muchas veces pasa desapercibido porque como hace tanto tiempo que no hay problemas en el sector financiero, ya nadie habla, y acá se aplica el viejo dicho, no me gusta ponerlo en otro idioma, discúlpeme el anglicismo, no news, good news. Acá realmente es muy aplicable. Bien, cerrando, desafíos pendientes. Continuar con el proceso de dolarización como política de largo plazo, esto es sumamente relevante. En esa línea, continuar avanzando en el desarrollo de los mercados domésticos en moneda local.
seguir construyendo el mercado de futuro de tipo de cambio que permita una cobertura de riesgo cambiario a los agentes financieros. Esto es muy importante, ya lo hemos dicho en reiteradísimas oportunidades. Continuar desarrollando el proyecto del billete digital del Banco Central y monitoreando el desarrollo de las denominadas fintechs, que tienen mucho para aportar, pero también implican ciertos riesgos que deben ser debidamente analizados y regulados y supervisados, y aportar también a la discusión de aspectos financieros a la reforma del sistema de pensiones. Me gustaría andar en este último punto, pero sé que me he excedido largamente. Le pido muchísimas disculpas a todos y al moderador. Gracias.